Muchas gracias por venir y vamos a hablar de lo mismo que hablamos en este ciclo de Arte, Genios y Locura. Hablamos anteriormente, hace tiempo, hablamos de Van Gogh, de Gauguin, hablamos de Munch y ahora vamos a meternos con un personaje mucho más anterior que estos del siglo XIX y principios del XX, sino ya del siglo XVII, que es Caravaggio. Caravaggio era la razón de él era dentro de una pintura, ha sido hasta el siglo XXI, ha sido muy poquito valorado. Antes no se valoraba a Caravaggio y ahora resulta que es la panacea de la pintura barroca, porque además pocos autores han gritado tan fuerte su propio conflicto personal. Tenía unos conflictos, ya iremos viendo poco a poco, unos conflictos personales y de personalidad propia que le llevaron a tener muchísimos problemas. Y entonces es capaz de mezclar en una misma escena la santidad divina y la miseria humana por los cuadros. Caravaggio nace en Caravaggio, bueno, se piensa que nace en Caravaggio, eso es una buena... En la Lombardía, es cerca de Milán. El padre era maestro de obras. Como era el padre maestro de obras y era un enamorado de Miguel Ángel, entonces le puso el nombre de Miguel Ángelo. De Miguel Ángelo, por eso es por Miguel Ángel, el gran pintor y escultor, ¿no? También hay un abuelo materno que se relacionó con los Colonna, con Francesco Sforza, que luego cuando tuvo problemas le echaron todas las manos posibles para sacarles de los líos que se les iba metiendo. Y después ya le vemos en Roma en 1592, porque eran los tiempos de la Contrarreforma, eran los tiempos en que después de la reforma de Lutero la actitud de la Iglesia Católica fue la Contrarreforma, sobre todo guiados por San Carlos Borromeo, el arzobispo de Milán. Él entró en un taller de Petersano. Petersano se firmaba como discípulo de Tiziano, comillas, pero bueno, ahí es donde empezó a pintar. Pero el padre murió pronto y después la madre murió enseguida también, murió en 1590. Y no se conoce ningún cuadro suyo hasta 1592. Los primeros cuadros que se le ven es ya en Roma, y uno de los cuadros es el joven Baco enfermo. El joven Baco enfermo lo he puesto porque tiene dos maneras de verse este cuadro. Por un lado es el cuadro de casi un autorretrato suyo, y le veis el color de la piel totalmente histérico, porque Caravaggio tuvo la malaria. Parece ser que la malaria era entonces una enfermedad muy común en Italia, y se pinta él para que se vea que después la malaria le traería muchos problemas, ¿no? Entonces Dante hablaba ya de que hacía una fiebre que volvía las uñas azules y hacía que todo se estremeciera, y sobre todo un efecto secundario era la histericia. Y este es el Baco enfermo. Y entonces empezaba a pintar cosas de costumbres al principio. Ya cuando hablemos de la pintura de Caravaggio, del claroscuro, todavía no pintaba. Entonces, en los músicos, aquí se ha hablado mucho también, hay ciertos autores que hablaban de la posible paidofilia, de su querencia excesiva a los efebos, a los niños. Aquí tenemos los músicos. Él se va a Roma
se va a Roma sin un clavel, sin dinero, desnudo y extremadamente necesitado, sin una dirección fija, sin provisiones y además corto de dinero, cuentan sus biógrafos. Y encontró trabajo en el taller de Giuseppe Cesari, de pintor de flores y frutos, que a él menospreciaba eso de ser pintor de flores y frutos, cuando en el fondo esta cesta de frutas que aquí vemos es el inicio del bodegón barroco, que luego tuvo tanto desarrollo, sobre todo Sánchez Cotán aquí en España, y fue el inicio del bodegón barroco, ¿no? Pintaba escenas habituales como la Buenaventura, que eran escenas de la vida cotidiana. Las personas que traía, los personajes que él pintaba, eran personas de la calle. Le comentaron una vez que le enseñaban las famosas estatuas de Fidias o las estatuas de otros autores importantes para que los usara como modelo, y él decía que la naturaleza me ha dado abundantes maestros. Y esto de la Buenaventura es una imagen de costumbres que vemos a la gitana y el chico que le mira embelesado a la gitana, y le da la Buenaventura y de paso, ya que está, le quita el anillo que tenía en la mano, ¿no? O este otro del juego de cartas, que vemos al tramposo, a este de aquí le está diciendo lo que tiene, y tiene guardado en la espalda un par de ases para echárselos, ¿no? Que es más o menos de los bajos fondos, que es donde se movía. Él se movía por los bajos fondos de todos los sitios, tanto en Milán antes de llegar a Roma, como en Roma después de estar allá. Se movía en unos ambientes totalmente bajos y negros. Pinta entonces la cabeza de Medusa, que es él, es el primer que tenemos, el primer autorretrato que tenemos de Caravaggio, que es la cabeza de Medusa, que es el personaje de la Medusa, que él, en vez de pintar sobre el escudo donde estaba, él pintó un lienzo y lo pegó en el escudo, La Medusa se ha utilizado pues desde Freud, que dijo, él utilizaba el monstruo con la castración, unía el monstruo con la castración, y luego también se ha usado mucho en movimientos feministas la Medusa como símbolo de la ira femenina. Este cuadro de aquí, este es el único cuadro que tiene pintado en la pared, es el Júpiter, y Neptuno y Plutón, que es el único cuadro que está pintado en la pared de Francesco del Monte, que era un gran amante de la alquimia, era un cardenal, y tenía un laboratorio en su palacio. A partir de tener ya relación con ciertas autoridades eclesiásticas, empieza a pintar figuras de historias de la Biblia. Las primeras pinturas, pero él las hacía a su manera. Las figuras son cada vez más reales. Vemos a este San José. Aquí esto está cortado por asunto de la informática, pero aquí el San José está con una garrafa de vino. Lo tiene aquí entre las piernas. Y sin embargo, la luz le da a la Virgen, que ayuda a tener el detalle más divino del asunto, quitando al ángel, ¿no? Y entonces todos le ayudan, pero él mismo va dejando muestras de ser un carácter colérico, pendenciero, agresivo, cada vez más. Otros cuadros sería la conversión de María Magdalena. Esta María Magdalena es una amiga de él, es una
una prostituta, como saldrá en muchos de los cuadros de él. Y sin embargo se ve que por ejemplo, este vestido se utiliza en muchos de sus cuadros. Es decir, que su taller de pintura no tenía dineros suficientes como para ir cambiando de vestidos, ¿no? Y después el San Francisco de Asís en éxtasis, que le vemos aquí con los estigmas, que también fue rechazado por la Iglesia, como veremos que le fue rechazado cantidad de cuadros, y yo creo que por eso después ha tenido esa mala historia durante tantos siglos, porque decían que el éxtasis de San Francisco no eran del tiempo de los estigmas fueron posteriores, ¿no? Y por eso no fue muy bien recibido por el santo de San Francisco, era el santo preferido de la contrarreforma católica. Entonces, al haber ese fallo del tiempo, pues no fue muy bien recibido. Pero, sin embargo, él tenía cada vez más apoyos en la Iglesia, y tenemos el retrato de Maffeo Barberini y de la alta sociedad, y pinta imágenes como este Narciso, ¿no? que era de la mitología, que sin embargo el Narciso está mirándose en el lago, enamorado de sí mismo. Ya sabéis la historia de Narciso, que se enamora de sí mismo, de su propia imagen, al punto que se tira al agua y acaba ahogándose. Eso era la expresión mitológica. Pero, sin embargo, aquí el Narciso es un zagalito, es un zagal, no es exactamente un personaje muy mitológico. Entonces los comitentes romanos empezaron a ayudarle, sobre todo el cardenal Francisco María del Monte, que le acogió en su palacio, y enfrente del Palacio Madama, que era la residencia del cardenal, está la iglesia de San Luis de los Franceses. En la iglesia de San Luis de los Franceses fue donde él hizo la eclosión y fue nombrado después el mejor pintor romano. En la capilla Contarelli fue el trampolín, su gran trampolín, y hace este cuadro que es la vocación de San Mateo, que al principio era mucho más grande que pero vamos, porque después hizo comparado con el siguiente cuadro que vamos a ver, pero que se ve la imagen como siempre todos los cuadros de Caravaggio tienen muy poquito fondo. En el fondo se ve una luz, pero no es la luz de la ventana, sino que es una luz que es la de Jesucristo, que le dice a Mateo, ven y sígueme. Mateo fue el patrón de los cambistas, porque él era cambista de banco. Entonces el patrón de los cambistas es San Mateo. Y luego enfrente de la vocación de San Mateo estaba este cuadro que ya es la eclosión del claroscuro en la capilla Contarelli. Entonces vemos aquí, cada vez se van haciendo, eso lo veremos después, cada vez más, pero más agresivos los cuadros de Caravaggio. Este es el personaje del verdugo, que es el que está más resaltado, con la imagen de San Mateo, que parece un anciano débil, y aparecen como 13 personajes, que habría que contarlos por ahí. Aparecen 13 personajes en el que destaca este niño que se va huyendo del miedo que le da lo que está pasando, y este personaje de aquí atrás, que es Caravaggio. No sé si se ve ahí, sí. Lo he apuntado, sé que está aquí. Esa cara con barba era el muchacho que está con el rostro distorsionado por el dolor
y se le ve la cabeza de Caravaggio. Y por eso lo que estábamos hablando de cada vez se va haciendo más agresivo, porque vamos a ver este cuadro. Es Judith y Holofernes. Judith y Holofernes es la historia, es una historia que solamente está en las Biblias y en los católicas, no aparece en las judías, que es la historia de que cuando Holofernes iba a conquistar Betania, Judith se hace pasar por prostituta y va a su tienda, le seduce y cuando le está seduciendo, pues le corta la cabeza. Y luego se la enseña a su ejército y su ejército se retira y así salva a Betania. Entonces hay un artículo muy bonito que es el deterioro de la personalidad, que se ve agresividad y pintura en Caravaggio de la sociedad española, de historia de la psicología. Se ve también, por ejemplo, en el mismo cuadro, siempre pintó unos paños rojos, dándole una sensación de profundidad a sus cuadros, y la reacción entre esta figura bella, que parece ser que no se quiere ni manchar con la sangre de Holofernes, y la vieja que le va a sujetar el saco para llevarse la cabeza, ¿no? Es una imagen muy relacionada entre los dos. Otra pintura también muy realista es de la incredulidad de Santo Tomás. La incredulidad de Santo Tomás, que se deja ver la imagen en blanco que resalta con la luz de Jesús y los apóstoles, y él le lleva la mano a Santo Tomás para que vea cómo tiene las heridas en el costado y se lo lleva a meterle el dedo. Más realismo no se puede ver, y vemos además que los apóstoles pues tienen todos una pinta, si no de pordioseros, casi. Él se siente un valentuomo. Un valentuomo era como si fuera una de las cuadrillas ahora que se puede llamar de los Latin King, ¿no? De ese tipo, ¿no? En Milán, que eran los valientes, eran los chulos del pueblo, ¿no? Tiene altercados, agredir. La anécdota de las alcachofas está muy bien. O sea, él fue a un figón y le pide al camarero unas alcachofas. Y le dan 4 alcachofas con mantequilla y 4 con aceite. Entonces le pregunta al camarero, ¿cuáles son las de mantequilla y cuáles son las del aceite? Y el camarero se le ocurre decirle, olerlos y lo sabréis. El tío se levantó y sacó la espada y le estuvo persiguiendo al camarero por toda la plaza del pueblo. O sea, tenía reacciones de manera tan brutal, tan explosiva. Eso lo vamos a ver muchas veces, porque en el fondo él era una personalidad explosiva, de carácter que luego ha habido ideas de ciertas etiologías que hablaremos al final de todo. Según un pintor holandés que le conocía, Karel Balmander, dice que no tenía una continua atención en el trabajo. Habiéndose afanado unas semanas, se dedica a pasear un mes o dos con espada al cinto de un juego de pelota a otro, siempre iniciando peleas y alborotos porque es peligroso tratarle. Eso le habla un holandés que estaba en Roma, un pintor. Y al mismo tiempo que crece su fama como pintor, lo hace también sus peleas y alborotos y su agresividad por cualquier problema absurdo y nimio, ¿no? Él sigue pintando y pinta cada vez más agresivo, digamos. Este es, digamos, el martirio de San Pedro, que se ve a los que le están clavando en aspa al final,
con un gran lujo de detalles, como vemos en esta, hasta en la madera, se ven las vetas de la madera aquí. Y el personaje, pues son con los pies sucios, y le están acabando con él. Y uno de los cuadros más bonitos, donde se ve lo del claroscuro más claro, es la conversión de Saulo. Saulo era un soldado que perseguía a los cristianos, y entonces apareció una luz que le tiró del caballo, y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él se convirtió después en lo que hoy es conocido como San Pablo, que sería uno de sus discípulos. Pero lo que llama la atención aquí es que este señor, que era un soldado, anda andando con este caballo. No puede ser. Quiero decir que él puso ahí un caballo percherón, zafio y grande, cuando un soldado iba con caballos comilfó, ¿no? Los cuadros eran pareja los dos, y entonces tiene un sentido claustrofóbico por la gama de colores. El sol ilumina la luz ilumina a Saulo, no al criado de Saulo que está aquí, y sin embargo lo que es el personaje del centro es este escorzo de caballo, que es una maravilla. Y lo mismo nos ocurre con el prendimiento, que son 7 figuras, el prendimiento de Cristo. Vemos a Judas dándole el beso, a los soldados que le rodean. Sin embargo, la luz ilumina simplemente la escena. Alguien se va huyendo, escapándose de lo que está pasando. Cristo está como en oración, con los dedos cruzados, y hay aquí un soldado que lleva una lámpara, y este es el mismo Caravaggio también, este de aquí. Y el único que no se mueve dentro del caos de esta escena, que son pues, soldados vestidos, no tiene nada que ver con los uniformes romanos. Veréis que son uniformes del siglo XVII. No usaba nunca extrapolar, quiero decir, no vemos un romano vestido de romano, sino que son los soldados con sus cascos y sus cosas del siglo XVII. Y otro cuadro de ese tiempo es la Cena de Emaús. La Cena de Emaús fue cuando, después de la resurrección de Cristo, mandó a sus apóstoles, dijo a sus apóstoles, les invitó a comer, a cenar, y le vieron cómo bendecía el pan, y ellos se pegaron un susto, porque sabían que Cristo estaba muerto. Aquí el Cristo aparece con un aspecto muy juvenil. Hay otro cuadro de la otra Cena de Emaús, de Caravaggio, con un Cristo bastante más mayor, y entonces imberbe y andrógino, y que no gustó mucho a los comitentes, ¿no? Porque les parecía una falta de respeto a Cristo. Fijaros el claroscuro, la luminosidad de la figura y el resto, que está toda la parte de atrás sin ningún tipo de reacción. Y aquí vemos a San Pedro con este escorzo precioso que se lleva extrañado, está con su concha de peregrino ahí. Y este otro, que puede ser Cleofás, dice, que está a punto de levantarse de la mesa y dar un bote, ¿no? La pintura se vuelve más agresiva, es lo que estábamos hablando antes. En ese mismo estudio que hacen en la Sociedad de Historia de la Psicología, que es un estudio catalán, hablan de que posiblemente él se fue haciendo más agresivo en sus cuadros, según él se fue haciendo más agresivo en sus respuestas vitales.
entonces su estado mental en relación a la agresividad se va disparando. Y él siempre se pone como víctima, se autorretrata como víctima. Este es Caravaggio también. Y entonces, por ejemplo, un cuadro muy significativo en esta eclosión de agresividad, que es esta, el sacrificio de Isaac. El sacrificio, Isaac habitualmente, cuando se ha habido cuadros, se ha habido muchísimos cuadros sobre el sacrificio de Isaac, hay una sensación de que Isaac lo lleva y el mismo Abraham lo llevan con resignación. Pero aquí vemos que Isaac no tiene la más mínima intención de morirse. O sea, que al que no le maten, vamos, que se ve gritando como un condenado y entonces se ve al ángel que le detiene la mano. Esto es un cuadro muy curioso para Caravaggio porque tiene paisaje. ¿Habéis visto paisajes en los anteriores? No hay paisajes nunca, siempre son paredes lisas. Decían, había una especie de leyenda que si se podía todos los paisajes de los cuadros de Caravaggio ponerlos en un cuadro, ocuparía unos cuantos centímetros, nada más, porque no pinta nunca paisajes. Y aquí en este sin embargo, sí. Pero entonces, claro, aquí vemos que tiene que doblegarle por la fuerza Abraham, no con cualquier cosita. Aprovechando en 1600, hicieron el gran jubileo de Roma. Los jubileos, aparte de tener una significación religiosa, era un negociazo para el Vaticano, es decir, hacían cerca de 200.000 personas de entonces, dice que estuvieron 1.200.000 personas que fueron de peregrinación a Roma para ganar el jubileo. El jubileo se ganaba, pues, aparte de yendo a Roma, pues haciendo sus óbolos y sus dádivas a la iglesia. Entonces, y él pintó entonces, porque la Virgen de Loreto era una de las vírgenes preferidas de la Contrarreforma, que se ve a los peregrinos que están adorando a la Virgen. La Virgen tiene una postura con el niño muy majestática y, sin embargo, los peregrinos son unos pobres que van andando el camino. ¿Bien? Y este es un San Francisco, pero estoy ya meditando con una calavera, ¿no? Pero este fue el momento de la Virgen, prácticamente parece una escultura más que una pintura. Y, por ejemplo, aquí se ve una relación con Miguel Ángel el Buonarroti, de este cuadro del Santo Entierro, porque la postura de Cristo es muy parecida al de la Piedad de Miguel Ángel. Él era un admirador, como le había enseñado su padre, y entonces la idea escultórica parece que se pasa a todo el grupo, que está introduciendo en el féretro. Muy diferente a lo que es este otro cuadro de la Natividad, que se ve como una especie de apatía en él. Los que están con el niño decían que hasta el ángel parece que se va a pegar un porrazo encima del niño, que se va a caer de cabeza. Entonces, las figuras dan una sensación de apatía, no dan ninguna sensación de estar viviendo esos momentos. Y uno de los cuadros más representativos y que tuvo más problemas para Caravaggio es este. Es la dormición o la muerte de la Virgen. Aquí se ve a la Virgen muerta, hinchada, vestida de rojo, con los pies descalzos,
a María Magdalena llorando y a los apóstoles. Entonces, y por supuesto, el gran telón rojo que hemos hablado al principio, que siempre sale en muchos de los cuadros. Y fue uno de los grandes problemas que tuvo él, porque fue rechazado por todos los sitios. Al final acabaron mandándole a otro pintor que pintara esto, porque esta era una prostituta que habían encontrado ahogada en el Tíber, y entonces él pintó el cuadro con la prostituta, que además era amiga suya. Y entonces, claro, ¿cómo va a haber en mi iglesia la Virgen que sea una prostituta, ¿no? Entonces el encargo se lo hizo a la Esche Cherubini y fue rechazado ipso facto. Y ahí hasta entonces ha habido hasta una leyenda extraña, conociéndole al personaje de Caravaggio con sus peleas y sus cosas, que si él había matado a la prostituta para sacarla después muerta y pintarla mejor. Eso me parece que es una leyenda, ¿eh? Quiero decir que lo digo por dar un aspecto macabro aquí a la charla, pero no parece que tenga ninguna realidad, ¿eh? Pero fue un rechazo de la alta sociedad, de la Iglesia, de todo el mundo, y este cuadro hasta hace poco prácticamente no se podía ver en ningún sitio. La crucifixión de San Andrés es este cuadro tan llamativo que vemos a San Andrés que está en la cruz atado, y el martirio era dejarlo morir en la cruz. Sin embargo, el procónsul romano Aegeas mandó que se le soltaran, pero sin embargo, con la petición que hizo San Andrés para aparecerse y morir como Cristo, se quedaron parados y no pudieron. Eso es no sé si habéis leído La leyenda dorada, que es un librito muy simpático, muy curioso, de Santiago de la Vorágine, que explica muchas de las cosas en plan leyenda, en plan cuento, de las historias de la Biblia y del Nuevo Testamento. Entonces él lo cuenta en La leyenda dorada. Y este año 1906 fue lo que llamaría la reina de Inglaterra un annus horribilis, porque tuvo esto de entrada un hachazo a la cabeza de un notario. Salió libre porque él tenía muy buenas relaciones, y entonces se ponía, que eso también veremos que es parte de la personalidad, él se ponía como muy compungido, y le dejaban libre porque los demás le apoyaban, pero así esto, un hachazo a la cabeza. Fue encarcelado varias veces, y en un juego de pelota que jugaban a la palacorda. La palacorda es como una especie de tenis, pero de aquel entonces, los palos con cuerdas. Reta duelo a un compañero porque no sé quién de los dos perdería, y el compañero pues sería también otro valuntuomo como él, y lo mata de una cuchillada. Lo mata al Ramucio Tomasoni y es condenado a muerte. Entonces él, ayudado por los valedores, por los comitentes que había tenido, escapa y ya no puede, ya seguirá perseguido toda la vida, ya no será un hombre libre prácticamente nunca más, ¿eh? Este cuadro es el último, prácticamente, que pintó en Roma, este siguiente, que es San Jerónimo en su estudio, que, digamos, San Jerónimo desnutrido y estudiando con un cráneo que hace un momento moris, que después se usó mucho en
en el barroco español, ¿no? El poner las vanitas, es decir, la vanidad en relación a la vida. Si vas a acabar así, ¿para qué vas a tener ningún gusto por la riqueza? Y este es San Jerónimo escribiendo. Y otro cuadro de entonces es la flagelación. La flagelación, que fue del Piemonte de la Misericordia y trasladada al Museo de Campodimonti, que es el tema muy popular. Vemos que aquí hay una agresividad tremenda porque Cristo está como bailando, porque le está pegando unas patadas a las piernas para que no pueda presentarse. Este de aquí ya lo habéis visto en algún otro sitio porque ha salido. Este yo creo que era su modelo favorito de ser de malo, y lo saca en cantidad de cuadros. Pero también hay otro torturador aquí, que es el que le lleva y le tira del pelo para allá, mientras está. Es prácticamente muy dinámico este cuadro. Él sale corriendo y se va primero a Nápoles, y allí pinta a la Virgen del Rosario. Cambia la manera de pintar, porque este lo pinta como de una manera muy clásica, en forma piramidal. Vemos a la Virgen y a los comitentes y a los peregrinos y a los frailes. Quiero decir, es una manera muy piramidal de pintar las cosas. Aquí vemos, como no, el gran dosel colorado. Yo creo que no tenía más que uno, y lo ponía en casi todos los cuadros. Y esto es las 7 obras de misericordia, un cuadro que es muy difícil de pintar en un solo lienzo, y él lo logró. Aquí vemos un montón de ángeles. Sin embargo, las 7 obras de misericordia, vemos una de ellas, es la primera y la segunda sería, aquí vemos una mujer que está dando de mamar a un preso. Ir a visitar a los presos y dar de comer a los hambrientos sería la primera obra de misericordia. Después vemos una segunda obra de misericordia, que sería enterrar a los muertos. Vemos un diácono con un lienzo. Una tercera, que sería vestir al desnudo, que vemos aquí San Martín dándole su vestido rojo a uno que está sin. Esto sería cuidar a los enfermos, otra obra de misericordia. Aquí vemos a Goliat bebiendo de una quijada, de dar de beber al sediento y dar apoyo al peregrino, que sería, aquí vemos un peregrino que están. Esto serían las 7 obras de misericordia, que él lo logró en un solo cuadro. Estos 2 cuadros, San Mateo y el Ángel, tiene mucha historia, porque hizo primero otro, San Mateo y el Ángel, fue rechazado totalmente, y no quedan de él más que fotografías en blanco y negro, vamos, que han hecho después, y es porque esto al principio era como demasiado salvaje. El ángel estaba casi encima de él y tal, entonces dijeron que era un tanto perverso. Y luego la Virgen de los Palafreneros, porque Santana, que es esta, era la patrona de los palafreneros, eran los que cuidaban a los caballos de los reyes. Entonces era la patrona de los palafreneros, pero que también fue muy mal visto, porque ves aquí a la Virgen y al niño pisando al demonio, pisando a la serpiente, pero llamó muchísimo la atención a la gente que el niño estuviera desnudo, y como iba a ser Jesucristo totalmente desnudo, les pareció que era
una postura bastante poco ortodoxa. Bueno, entonces, esto es la Salomé con la cabeza del Bautista. Vemos al mismo individuo de siempre, aquí. Este es el mismo individuo que es él. Y entonces vemos como Salomé parece que quiere decir, bueno, pues como no dándole mucho gusto, aunque le han dado lo que ella había pedido, y la viejita de siempre que sale en todos los cuadros, ¿no? Salomé es la misma mujer que posa como Madonna del Rosario, y el verdugo es uno de los verdugos que hemos visto en todos lados. Y huyendo de la condena va a Nápoles, donde ha recibido en triunfo, pero hace estos cuadros que hemos visto ahora, pero no se siente nada seguro allá porque le está persiguiendo la justicia y se va a Malta. Se va a Malta, ¿y cómo sería el prestigio de Caravaggio como pintor, que siendo hijo de un albañil fue nombrado caballero de la Orden de Malta? Vamos, eso es impensable. Y él, aquí, he puesto yo que él se retrata siempre ya como degollado. En Malta cambia mucho la manera de pintar, empieza a hacer un poco más pelota y retrata a Antonio Martelli, que era un alto personaje de la Orden de Malta, y el gran maestre, es el gran maestre Adolf de Winancourt, que le vemos aquí con vestido no de guerra, pero sí más bien de desfile, con un criado que le lleva su casco y que hace que la luz le repercuta solamente a él, porque él era. Aunque Adolf enseguida le contaron todas las trapichuelas que había hecho por Roma y enseguida le dio la espalda, pero al principio le admitieron muy bien porque pintó este gran cuadro. La decapitación de Juan el Bautista dicen que es la obra maestra de Caravaggio. Está en La Valeta, que habrá que irlo a ver. Entonces vemos que es un cuadro con mucha fuerza. Estos personajes que están mirando lo que está ocurriendo nos llevan a esta zona de luz donde está el verdugo de manera brutal, como siempre aparece uno de los personajes con barba, la vieja criada y Salomé que pone la bandeja. Y es el único cuadro, además, que firmó, porque aquí en la sangre de San Juan, pone Micaela Fecit, hizo, lo pone, en vez de decir hermano F, sino que lo hizo, lo pone aquí en esta sangre. Y digamos, aquí se ha paralizado la luz, se ha paralizado el color, se ha paralizado el aire y por muy poco gama de colores hace una maravilla de cuadro, como es la decapitación del Bautista. Otro cuadro de Malta es Juan Bautista bebiendo, pero que no se puede ver. Es una colección particular y no se puede ver, pero se ve muy bien otra vez el claroscuro, como la luz ilumina al personaje. Y luego este Cristo en la columna, que vemos que ya nos suena de todo que es un tema muy frecuente, y la tortura de Cristo ya es un tema, prácticamente los torturados es un tema recurrente en la pintura y en el pensamiento de Caravaggio, de sentirse torturado. El último cuadro de La Valeta sería San Jerónimo escribiendo, que tenemos un San Jerónimo muy diferente del que hemos visto antes,
porque este cuadro es, o bien es All of de Winancourt, o si no Hipólito Malaspina, que era el prior de la orden o sea, para hacer un poco la pelota, porque este escudo que hay aquí es el de Malaspina. Pero debido a su carácter, también tiene altercados en la Valeta. Y es expulsado de la Orden de los Caballeros como membrum putridum et fetidum. O sea, casi nada. El maestre reclama venganza y Caravaggio tiene que salir por piernas. Antes había pintado la resurrección de Lázaro, que vemos aquí también con la técnica del claroscuro, esta imagen de Lázaro, que se le ve cadáver, el Cristo que está diciéndole, ordenándole, levántate, Lázaro, yo te lo ordeno, y él está diciendo, como diciendo, espera un poquito, que todavía estoy un poco fastidiado, esperando con la mano. Entonces se va corriendo, se vuelve a Nápoles, otra vez, primero a Sicilia, luego a Nápoles, y ahí pinta el entierro de Santa Sofía, que fue por degollación. Entonces, aquí se ha visto que aquí en esta parte hay un fallo, porque él volvió a repintar. Le pareció bastante macabro, porque al principio le había pintado con la cabeza para un lado y el cuerpo para otro. Entonces, lo quiso arreglar y le quedó un poquito traspuesto. Y aquí vemos a los dos enterradores que hacen como si fuera un paréntesis de la gente que está al lado, ¿no? Pero, sin embargo, vemos, como siempre, que esta mitad está totalmente vacía del cuadro. Toda la parte de arriba está vacía. Pinta otro David con la cabeza de Goliat, que es otra vez otro David con la cabeza de Caravaggio. Y aquí se hablaba de que si este David, que está con esa mirada, como diciendo, a ver qué he hecho yo aquí, no sería algún caravallino de esos adolescentes que le gustaban bastante, ¿no? Y el David parece que es un muchacho de la calle, no vemos casi ni gotas de sangre en la espada, y en la espada pone, por ejemplo, la humildad mata al orgullo. Escapa de Malta, va a Mesina, luego a Sicilia, donde es admitido por la familia Lázari, que le encargan cuadros. Después a Nápoles, posiblemente al Palazzo Colonna otra vez, y al salir de una hostería, que habría estado de juerga, es atacado por 4 hombres y heridos de gravedad. Y pinta prácticamente lo que serían los 2 últimos cuadros de su vida, que sería uno el martirio de Santa Úrsula, que está con la luz marcada en Santa Úrsula, el mismo elemento de siempre. De armaduras, claro, las armaduras y los ropajes son todos del siglo XVII, no son del tiempo donde ocurrieron estas cosas. Y se ve cómo le ha lanzado una flecha que le traspasa el seno a Santa Úrsula. Y por último, el último cuadro, después vamos a hablar un poquito más, el último cuadro, que es la negación de San Pedro. San Pedro le negó 3 veces a Cristo, y aquí él lo soluciona poniendo 3 personajes en la imagen. Una mujer que le acusa, un soldado también vestido a la moda del siglo XVII, y San Pedro que dice: a mí que me registren, ¿no? Yo no soy ese que me han dicho, ¿no? Y señala a Pedro, pero Pedro es como un viejo vestido con una túnica pobre, y solamente están captados de medio cuerpo. Vamos a leer un poco la historia del final.
En 1610 embarca hacia Roma, donde al parecer le habían ya concedido el perdón. La falúa en la que embarcó tenía que ir a Porto Hércules, que se llamaba entonces, porque era parte de la corona española. Y fue arrestado al desembarcar porque los soldados españoles que le confundieron con un prófugo, los marineros le confundieron con un prófugo, y los marineros de la falúa no esperaron y se llevaron sus pertenencias. Se sabe que ahí van 2 cuadros, aparte de todo, una imagen de Magdalena, de María Magdalena, y otro cuadro, pero que no se han vuelto a encontrar. Salió de la cárcel y se encontró solo, afecto de malaria y disentería. Hablan también de que posiblemente por las heridas que le habían infligido en las últimas peleas que tuvo y cuando le pegaron el gran palizón anterior que hemos hablado, posible Staphylococcus aureus, y recorrió desde arriba abajo la playa hasta que fue hallado muerto, cuando tenía 38 años. No se sabe dónde está enterrado ni constan registros parroquiales. En Porto Hércules, que conste que si os metéis en internet y ponéis Porto Hércules, ahí le han hecho un mausoleo, le han hecho un féretro, pero no se sabe dónde está ni dónde está enterrado. Pero allá le han hecho ya un enterramiento fabuloso. Vamos a ver un poquito de lo que sería la impresión psíquica que uno tiene. Vemos que la pérdida de los padres tan joven, desnutrición de adolescente, juventud en ambiente de grupos pendencieros en Milán, la posible paidofilia que hemos ido hablando, la malaria que le acompañó toda la vida, una disentería al final y el Staphylococcus aureus, que esos son antecedentes. Y Vallejo Nájera, en un libro que tiene, que se titula Locos egregios, no sé si habéis leído, es un libro muy curioso, habla de neurosis psicopática de carácter epileptoide. Aquí, por ejemplo, yo podría opinar, porque he tenido algún tipo de personalidad epileptoide, con eso que se utilizaba mucho porque no hay ningún antecedente de epilepsia que se haya descrito en Caravaggio, pero sin embargo el carácter, lo que llamábamos entonces carácter epileptoide, era de gente muy sumisa, muy amable, muy cariñosa, hasta que no les llevabas la contraria. Y cuando le llevabas la contraria se te saltaba de la mesa delante y te saltaba para darte un boinazo a ti. O sea, vamos, eso me ha pasado a mí. Entonces, puede tener su parte de razón Vallejo Nájera. John Ruskin decía que tenía deseos perversos más reprimidos. Yo creo que se trata de un trastorno de personalidad obsesiva y siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en los pintores de entonces, los que hasta que se inventó el tubo de pintura, que tenían que trabajar con los pigmentos en los talleres, que estaban aspirando plomo todo el tiempo. Entonces, se puede contar, porque una de las sintomatologías del saturnismo, como ya vimos en Van Gogh también, es decir, que puede ser esos raptus agresivos, que también puede tener algo que ver. Y eso es todo. Aquí tenemos el retrato, el único retrato que hay de Caravaggio, de Ottavio Leoni, que le vemos ahí con la cara de chulo de barrio, más majo. Y eso es todo. Muchas gracias.